aló, probando. Probando. Sí, sí, yo creo que está bien. Aló, probando. Sí. Aló, probando. Bueno, buenos días para todas, para todos. Desde la editorial Escarabajo es un honor tenerles aquí, celebrando este triunfo contra el olvido, que es los poemas enviados en la botella de Robinson Crusoe. El día de hoy celebramos que es nuestro querido escudero, el caballero aquí de tantas batallas, Eduardo Berchara. Celebramos su lucha. Pues yo siento que cada publicación de un libro es eso, es una lucha contra el olvido, contra el tiempo, contra muchas cosas que pasan y que nos dejan a veces solamente estos pequeños espacios para recordar. Entonces, pues nada, es un honor para nosotros tener a Eduardo, que ha viajado desde el otro lado del mundo a esta fiesta del libro. Y bueno, lo único que quiero decir, además de esto, antes de empezar, es que mi nombre es Reiner Felipe Gómez, soy un escritor amigo de Escarabajo, y que es para mí un honor estar celebrando el día del nacimiento de poemas enviados en la botella de Robinson Crusoe. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchísimas gracias por la asistencia. Siempre es un gusto ver caras conocidas, ver gente nueva que viene en la celebración de este libro, y pues un gusto que me hayas invitado a presentarte. Bueno, poemas enviados en la botella de Robinson Crusoe es un poemario que me llegó muy distinto a lo que había leído de ti, y fue como de encontrar 4 personas distintas escribiendo dentro de este apartado. Y bueno, como tengo la costumbre ya de presentar algunos libros, me voy a tomar el atrevimiento de presentarte uno de mis textos que te hice a partir de este libro. ¿Listo? La memoria nos lleva a las imágenes y letras de otros en este poemario. Nos permitimos en 4 memorias y vistas distintas del mismo autor. La mujer árbol nos lleva a la contemplación de un paisaje remoto donde solo habita el silencio. Poemas enviados de la botella de Robinson Crusoe, una encrucijada en la memoria para hallar la voz del que cuenta y se pierde en todas las historias. La muerte de las libélulas, la pérdida en algunas o en todas las mujeres. Y lo tófago, el singular de la palabra, que nos lleva a reflexionar a partir de la existencia del otro, de los hábitos del otro, del habitar en el otro. Poemas enviados en la botella de Robinson Crusoe nos enciende 4 escenarios para habitarlos, todos acompañados de palabras. Bueno, mi querida Alejandra, mi querido Reiner Felipe, pues qué alegría de verdad estar acá. Gracias a todos por venir a este 1 de mayo, un día tan importante, el Día del Trabajo, en donde pues festejamos la literatura y festejamos pues el hecho de trabajar con la publicación de los libros y de nuestro catálogo y de mis libros personales, porque solemos pensar que el ejercicio de escritura, el ejercicio del habitar poético es un pasatiempo, y en realidad se trata de un trabajo, es un trabajo. Por eso digamos que la palabra poeta es una palabra de alguna manera vista por algunas personas con mucho cuidado. Es decir, que no se le puede decir poeta a todo el mundo, porque en realidad el poeta es una persona que es un trabajador, un cultor, un preciosista de la palabra, ¿no? En mi caso particular,
sí me gusta decirle poetas a todos, a toda persona que escribe poesía, porque creo que en realidad todos somos poetas en la medida en que estamos escribiendo, en la medida en que estamos enfrentados a la página en blanco. Decía Alejandra que se trata de 4 Eduardos distintos, de 4 voces poéticas diferentes, y creo que por supuesto que sí. Hay gente pues que conoce ya algunos de mis otros libros. Yo siempre publico con delay. Este es un libro que se escribió hace más de 20 años y en diferentes momentos, es decir, que se escribió hace más de 20 años, hace más de 19 años, de 18 años, de 17 años, es decir, que por supuesto estos poemarios que conforman Poemas enviados en la botella de Robinson Crusoe, pues son poemarios distintos, escritos en diferentes momentos, y algo que me gusta mucho es siempre generar una voz distinta, es decir, si estuviéramos en una facultad de arte, los profes te estarían diciendo, un artista siempre tiene que encontrar su estilo, y una vez encuentra su estilo, pues ese es un estilo propio, ya del artista, y pues encontró su estilo y digamos que lo tiene que consolidar. En mi caso particular me gusta mucho el juego, creo que la literatura es el juego. Si la literatura no nos diera ese campo de lo lúdico, en donde podemos estar jugando siempre, estar metamorfoseándonos, estar cambiando, pues sería algo muy aburrido. De forma que te encuentro razón, Alejandra, mi querida Alejandra Becerra, en que hay 4 voces ahí muy diferentes. Bueno, asistir a la lectura de Poemas enviados en la botella de Robinson Crusoe es un poco, se siente un poco, yo últimamente había estado leyendo el libro del desasosiego de Pessoa y encontré de alguna manera esta idea de que hayan múltiples seres que nos habitan, ¿no? Que son, digamos, parte de nosotros y que de alguna manera nos ayudan a ser quienes somos, a nombrarnos como nos nombramos. Pero la belleza, digo yo, lo que yo siento que es muy bello, es poder encontrar distintas formas de narrar el mundo, todas ellas desde unas bellezas distintas, desde unas ópticas distintas de lo bello. En Mujer Árbol encontré, digamos, una relación muy fuerte con la naturaleza, una melancolía, una añoranza por las frutas, por el amor, por el desamor, por la vida, por la muerte. Hay unas tensiones, unas dualidades allí, digamos, que me hicieron sentirme como perdido en un bosque en la primera parte. Y precisamente por esas dualidades que les digo, es que quisiera que Eduardo nos compartiera algunos poemas, pero elegí los poemas en duplas, es decir, el poema que está en la página 30 y la página 31, me gustaría escucharlo, querido Eduardo, y el poema que está en la página 44 y 45, tú verás como si quieres leerlos todos o cómo es, y nos regalas por favor una bienvenida. Vuelo al atardecer. La corriente aúlla una vocal. Su silbido recuerda ese pasado que intentamos enjaular como a un canario. Cuadro de la noche. El racimo de zanahorias, los rasguños en la mesa, las manzanas y peras frente a las montañas enmarcan este bodegón donde un perro ladra a otro perro junto al bosque. Regreso al punto cero. Cuando lo vivido esté vivido,
y lo no vivido sea un campaneo que resuene en la memoria, las águilas, los atrapamoscas y las caracolas del Magdalena seguirán bordeando las montañas, reflejando los cielos en su cotidiano esplendor, recibiendo el agua de los afluentes entre sus cuerpos. Contrapuestos. Todos los días del mundo algo hermoso termina. Yaroslav Seifert. La vida resplandece en unos ojos. La muerte le devuelve la mirada. Todo sucede frente al duraznero. Bueno, coincidimos en algunos poemas de las complacencias personales y bueno, dentro de poemas enviados en la botella de Robinson Crusoe no solamente están los 4 personajes que habitan a Eduardo, sino también hay 4 mujeres a las cuales 3 mujeres que les dedicas cada parte del libro. Pero en la primera, que es la mujer árbol, no hay una mujer, pero dentro de este apartado hay un montón de mujeres que te habitan. Entonces, quiero saber por qué las otras sí tienes como las dedicatorias, pero esta primera, que es la que empapa el libro de mujeres, no la tiene. Obviamente sí hay varias poetas y epígrafes, pero no una mujer en específico. Bueno, como decíamos antes, el libro hace parte de una época en la que estaba en mis 27, 28, 29, incluso diría que alcanzó a morder los 30. Estamos hablando ya hace 22 años. De forma que era una época de mucho descubrimiento. Por supuesto que el interactuar en mi caso, pues con chicas y con mujeres, era parte de ir descubriendo la vida, de ir descubriendo la sensibilidad, de ir descubriendo lo que nos trae el camino, la existencia, ¿no? Entonces, ese primer poemario también se escribió pensando en una chica, pero en una de las múltiples correcciones, o más bien reescrituras, que le di al libro, porque fue un libro trabajado, retrabajado, vuelto a trabajar una y otra vez, para que los poemas se lean, digamos, con el tono, con el ritmo, con la musicalidad, con el vértigo, con el vislumbre de la palabra del poema. Pues requiere de verdad de dejar el libro descansar durante años, volver a él, volverlo a descansar, dejarlo descansar durante años, volverlo a él, en un proceso de verdad muy minucioso que en realidad lo que nos va mostrando el oficio. No hay ningún tipo de prisa por publicar y no la debe haber. Ahora, en mi caso particular, ¿no?, que en esta feria de libros estoy publicando 3 libros, pues ya es porque le empieza a uno la muerte a aletear junto al lado, porque nunca sabes cuándo te vas a morir, en realidad. Entonces uno dice, bueno, le he dedicado tiempo, esfuerzo a generar estos libros, pues empecemos a sacarlos. Y como en realidad tampoco me importa mucho lo que pueda decir la gente, que diga, uy, este tipo es un ¿cómo es la palabra? Un prolífico, quién sabe a qué horas hace tantas cosas y a qué horas escribe eso, o si se los escriben, que siempre podría haber esa posibilidad. Pues es eso, ¿no? Presenté un libro de cuentos el lunes llamado Macacos Voladores, que es un libro que me sirvió de tesis de grado cuando me gradué de la maestría que hice en la Universidad de Temple, de Creative Writing, la hice en inglés. Entonces, y ahí se quedó, y después volví a él, y después ahí se quedó, y después volví a él, y después ahí se quedó, y así como hago con todos los libros, y tengo bastantes libros inéditos, porque de verdad me pongo en la tarea de sentarme a escribir todos los días,
Por eso yo le digo siempre a los aspirantes a escritores, a los escritores, a los poetas, por favor, saquen el tiempo para escribir. Es decir, que si estamos jugando fútbol, este símil me gusta mucho para aquellos que juegan fútbol, ¿no? Yo era delantero, entonces el defensa siempre te estaba trancando, dando codo. Pues en esa misma orden de ideas hay que darse codo para hacer respetar nuestro tiempo de escritura. ¿Con quién? Pues con la pareja, con la madre, con el jefe, con las circunstancias mismas, con los otros hobbies que uno tiene. Entonces, sí, pues fueron poemarios, ya para responder tu pregunta ahora sí en concreto, que escribí teniendo en cuenta el horizonte, el panorama de chicas que fueron en ese momento importantes para mí y que me dejaron enseñanzas, y que parte de ellas se quedó en mí, porque parte de la gente con la que vamos interactuando, incluso esto se refiere a profesores del colegio, compañeros, jefes, se va quedando en nosotros, y nosotros aparte somos quienes tenemos la posibilidad de determinar con qué parte de esas personas nos quedamos. Si nos quedamos con la parte linda, si nos quedamos con la parte que no nos gustó, y generamos resentimientos que aparte empiezan a formar espirales decrecientes en nuestro cuerpo, o si nos quedamos con el halo más luminoso, que yo creo que de alguna manera es lo que muestra el poemario, el libro. Bueno, muchas gracias. En esta primera parte, en esta parte de Mujer Árbol, asistimos a unos poemas que se notan muy elaborados, concisos, imágenes muy fuertes, muy nítidas. Y cuando pasamos a poemas enviados en la botella de Robinson Crusoe, siento que la carga de la belleza está en la metáfora de Robinson Crusoe, es decir, se siente a veces el autor como este ser que está enviando los mensajes, pero también a veces el autor se encuentra con Robinson Crusoe, pero también a veces entonces como que todo este juego de quizás estar vivos y publicar es vivir en una isla solos y estando todo el tiempo lanzando botellas a ver si en algún momento alguien llega a descubrirlo. Yo siento que componer un poema es un acto sí, como de liberación, como de salvación, ¿no? Estamos enviando mensajes buscando no quizás que alguien venga a ayudarnos, sino si de pronto que en alguien se despierte alguna duda, algún dolor, alguna felicidad que compartimos. Y entonces allí es donde me surgía, leyendo poemas enviados en la botella, me surgía la pregunta de, bueno, ¿quién es el que está en la isla, Eduardo? Y quisiera que me compartieras el poema que está en la página 63, a ver si nos aclaramos de quién es el que está en la isla, si es Robinson, si eres tú, o quién es el que está en la isla. ¿Qué es la isla? Bueno, leamos el poema antes entonces. Revelación del panorama. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo. Joaquín Sabina. Mis versos están más muertos que yo, y en ellos ya no palpita el territorio de las emociones. Todo lo anhelado se perdió en la espera de algún barco que viniera al rescate. Incluso en la belleza extrema, la palpitación se adormece. ¿Quién está en la isla? Pues en la isla está Robinson Crusoe, en la isla está Viernes, en la isla está la voz poética, en la isla estás tú, mi querido Reynel Felipe Gómez. Me imagino que Alejandra también está en esa isla. Mi querido Henry Alexander Gómez, allá atrás, también estará en esa isla. Mar Batista, la gran cantante bullerengue, también estará en esa isla. Hugo Reyes,
autor, novelista, Juan Fernández, novelista, también estará en esa isla. Todos ustedes ahí también se encuentran en esa isla. Esa isla es la soledad, esa isla es el caldo de cultivo donde brota la nostalgia, el caldo de cultivo donde brota la creación, ese alejarnos de el centro para escribir desde el margen. En este caso, ¿qué peor margen puede haber, o qué margen más lejano puede haber que el de una isla en donde ya ni siquiera es que estés mirando el centro desde la periferia o desde arriba para ver qué sucede allá y mirarlo con una mayor claridad, sino que lo miras con el imaginario y el recuerdo de lo que fue ese mundo, ese centro, es decir, que lo estires desde afuera como si fueras un náufrago. ¿Y quién de nosotros que están ahí sentados no se ha sentido en realidad como un náufrago? Que dé un paso hacia adelante o que venga y no lo diga. Todos. Entonces, ese poemario está escrito desde esa sensación, pero no estamos solos, porque ahí están los otros náufragos, así no los veamos, y cada uno de nosotros tiene su propia isla, tiene su propio Robinson. Y Robinson está esperando que llegue un barco al rescate. Y todos nosotros estamos esperando que de verdad alguien nos lea. Pero son poemas lanzados a un océano de libros, aparte, porque también está esa metáfora, a un océano de libros, en donde te estás preguntando, ¿quién diablos va a leer tu poema? ¿Quién diablos va a leer tu libro? Nadie. Porque hay unas filas para conocer no sé a quién. Yo pregunté, me dijeron, ¿y ustedes tienen a no sé quién, a quién le están? Dije, no, pues no sé quién es. Me miraron con una cara de que era un ignorante del mundo contemporáneo literario, y bueno, de pronto sí lo soy. Lo que pasa es que hay tanta gente escribiendo bien. Gracias a Henry Alexander Gómez, gracias a la Universidad Central, gracias a la Universidad Nacional, gracias a la Universidad Javeriana, gracias a los Andes, que antes era totalmente académico, hoy en día está más creativo, gracias a las facultades de literatura de tantos territorios acá colombianos que están haciendo un excelente trabajo, gracias a nuestra editorial Escarabajo, que promueve jóvenes talentos, pero hay muchas otras editoriales independientes excelentes que promueven a los jóvenes talentos, que promueven a los talentos nuevos, tal vez no tan jóvenes pero nuevos. Entonces estamos dentro de un océano de libros que te preguntas, ¿quién va a leer tu poema en realidad? Entonces tú lanzas el libro o lanzas el poemario como en la botella de Robinson Crusoe para que alguien lo encuentre, no sabemos quién, pero ese alguien tal vez se va a sentir identificado con el libro, con algún poema o con la misma sensación. Bueno, prácticamente respondiste todas las preguntas con esto que acabas de decir, o bueno, las mías. Y bueno, hay varias dedicatorias, varias cosas que quiero que leas. Pero bueno, tú dices que a partir de este poemario hubieron como muchas mujeres y demás cosas. ¿En qué escenario te encontrabas? Porque hay mucha contemplación, está las habitaciones, se siente un ambiente distinto, no todos son iguales. ¿En qué momento de la vida estabas? ¿En qué lugar te encontrabas? Y ahorita te digo como mis poemas que quiero que leas. Estaba en un momento de la vida en donde estaba haciendo aprendizajes profundos con relación al dolor.
tenido una relación sentimental muy importante que me había dejado totalmente quebrado, y eso se ve reflejado o está historiado, podemos decir, en la tetralogía de la Metamorfosis, que comienza con Las bestias del deseo, después sigue con Metamorfosis 2, Los animales de la culpa, Metamorfosis 3, Cuaderno de viaje y destrucción, y Metamorfosis 4, Conversación entre fantasmas, en donde me había dejado muy desequilibrado. De hecho, estaba reencontrando quién era, porque me gustaba la persona que era antes de ese desequilibrio, pero había quedado tan afectado que no era capaz de realmente comprometerme con una relación nueva. Entonces, de alguna manera iba saltando, suena horrible decirlo, ¿no? Pero de una chica a otra, y hubo chicas que fueron pues importantes para mí y digamos que están resaltadas acá, pero por ejemplo, una con la que pudo haber existido una linda relación, ella se terminó yendo del país porque a la familia la amenazaron en ese decreto impositivo de las FARC en el 2012, esto fue hace 20 años, en donde decían que si alguien tenía más de cierto dinero, pues tenía que pagar un tributo a las FARC. Y bueno, esta era una chica pues de una familia adinerada, y tuvieron que irse. Entonces tuvieron que ir justo cuando comenzaba, digamos, a aflorar la relación, de forma que estaba encontrándome, y ese proceso de terminar de encontrarme duró años, por lo menos 8 años, en donde yo volvía a sentir que de verdad tenía una estabilidad sentimental. Creo que es mucho tiempo, 8 años, pero esos fueron mis tiempos, uno no lo decide. Ok, léete. A mí me encanta apropiarme de la voz de los poetas. Aprópiate de mi voz. Bueno, enumeraciones del bosque. La primera emoción fue el olor de la tierra mojada, oscura y fría, ida vital. La humedad de los pinos y los eucaliptos, sus raíces profundas, el agua, el humo que se eleva, y nuestro camino de palabras no andadas son canto rodado. Mujer árbol. Deja que en el hondor de los minutos se asfixien las palabras. Laura Victoria. Criatura del bosque, el soplido del viento, la lluvia y el calor te dibujan, te encierran y acarician en la espesura del ramaje. La montaña te reclama en estas horas del viento y deja salir su latido de animal salvaje. En el caer de la noche, todo se hace pequeño entre las comisuras de los troncos y se tejen siluetas desde los abandonos. Nombra las constelaciones de tu esfera, dale un lugar a la altura de los astros más relucientes. Todos somos una soledad bajo el silencio de las estrellas en su palpitar blanco. Los árboles evocan la secuencia del cosmos, reflejada en la piel del planeta con el cantar de sus hojas como titilar descalzo. Muchas gracias. A mí siempre me gusta recordar que estas presentaciones también son un abrebocas para antojar un poco también de la lectura del libro, ¿no? Entonces, las personas que están acá, que ya tienen su libro, muchas gracias, y las que no, los invitamos también a, de alguna manera, a adquirirlo. Tenemos ya bastantes copias aquí y algunas más en los stands. La idea
de presentar un libro para mí siempre es la misma, y es cómo les cuento qué se pueden encontrar sin desvelarles todo, ¿no? Tampoco se trata aquí de mutilar el libro y servírselos por partes para que lo puedan digerir y leernos casi todo el libro, que a veces es inevitable leerse casi todo el libro cuando son libros más cortos. Este libro es un libro bastante amplio, fue muy generoso Eduardo en su entrega con este libro. Y les veníamos contando que una primera parte de Mujer Árbol es una conexión, digamos, muy sensata con la naturaleza, muy sensible, imágenes muy precisas, muy bien elaboradas, poemas cortos. En la parte de Robinson Crusoe, en los poemas enviados en la botella, vemos, como les mencionaba ahorita Eduardo también, asistimos a una propuesta artística, una propuesta de vida, esta idea de que somos islas y de que tratamos igual, a pesar de estar en la isla, de enviar el mensaje, de lanzar la botella, porque quien lanza la botella no muere del todo, así nunca llegue el mensaje, así nadie finalmente nos descubra. Hay algo de vida en esa botella todavía, hay algo de perfume de ese ser humano, de sus sueños, de sus lágrimas, de su tiempo. Seguimos con La muerte de las libélulas, es la tercera parte, el tercer movimiento de esta ópera. Y en La muerte de las libélulas entonces asistimos curiosamente, a mí la poesía de Eduardo siempre me ha parecido muy de imágenes, muy de revelar cosas que no existían en el mundo, pero que existen porque él las imagina y él las siente, y luego nosotros las imaginamos y las sentimos cuando visitamos sus poemas. En La muerte de las libélulas yo veo un acercamiento con las artes plásticas, generalmente usa mucho esta idea de la pintura, esta idea de una visión muy romántica del mundo, de una visión como en Robinson Crusoe y en La Mujer Árbol yo sentía una desolación muy personal, pero aquí en esta parte de La muerte de las libélulas encuentro que hay una visión como romántica del mundo, como de un apasionamiento que obliga a lanzar esas botellas, obliga a pintar el cuadro, obliga a escribir el libro, y en ese sentido quisiera, Eduardo, si nos compartes, o si quieres lo leo yo, un poema que está en la página 104, que es de esta parte de las libélulas. ¿Lo leo yo? Bueno, este poema me llegó a mí mucho al corazón. Se llama Requiem por el romanticismo. La brisa, el perfume, las aves se alejan de ese frío. Los hombres se hunden en sus siluetas al amparo del fuego, y todo retrocede hacia la sombra. Roxana Méndez. Internet mató a la carta. No hay carteros, solo mensajes. No hay puestos de correos, sino servidores. Un papel perfumado es cliché. El sobre se usa para amenazas. Las estampillas engrosan colecciones. Los buzones reciben cuentas. Los románticos se quedaron con sus recuerdos hechos papel mojado. El perfume de otra época es ahora un aroma de herrumbre. Nadie salvará a los humanos. Ellos cargan desde siempre con la pérdida desde los atardeceres. Hay una colección de imágenes en este poema y en el poemario en general que a mí me parece como muy bello, y aunque hablábamos de que hay 4 Eduardos, seguramente hay miles de Eduardos, así como todos somos habitados por múltiples sentires y vivires y seres. Sin embargo, eso no significa que la poética y quien escribe no tenga su huella que deja en cada uno de estos espacios, y que aunque podamos decir que es un Eduardo o otro Eduardo o otro Eduardo, sigue siendo Eduardo. Y a mí me parece que esto es algo que logras con tu estilo, es algo que logras con tu forma de ver la poesía, de componer tus poemas. Quisiera un poco preguntarte por eso, por cómo sientes
que nació, surgió de ti este estilo de estas imágenes tan precisas, tan cuidadas, tan elaboradas, tan sonoras, y que, digamos, ¿qué podrías aconsejar, ya que hay tanto escritor aquí en esta sala reunida, para fortalecer ese estilo una vez que se encontraba? Los poetas colombianos son hijos de lo lírico, y lo lírico siempre busca el preciosismo, siempre busca el verso perfecto, el verso circular, siempre busca intentar generar un inicio, un fin que te lleve a la pequeña iluminación. Siempre digo y lo recuerdo que tuve la grandísima fortuna de poder realizar el proyecto En Busca de Poetas, que fue un proyecto que duró, o está durando, o está en pausa, pero duró 7 años, en donde estuve 7 años viajando, hablando, enriqueciéndome con algunos de los poetas más fundamentales, y otros no, que también son fundamentales, de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. De hecho, estaba por entrar a Bolivia cuando llegó la pandemia y dejó en pausa el proyecto. Y a partir de ahí empecé a aprenderle muchísimo a los grandes escritores y a los grandes poetas latinoamericanos. Y por supuesto, y es un tema que hemos conversado, por ejemplo, con Henry Alexander Gómez, ¿no?, de la influencia de la poesía beat en los Estados Unidos. La poesía beat es menos cuidada, es menos preciosista, está construida más con la emoción que transmite el poema, pero su palabra es menos cuidada, ¿no? Entonces, y eso a través, digamos, de la publicación que se hizo en los años 70, 80 en la revista LUL, creo que se llamaba en Argentina. Después el Diario de Poesía también publicó muchísima poesía beat, pues influenció lo que hoy se llama la poesía objetivista argentina, que está construida mucho más a través del relato que de el verso preciosista de la lírica. Y en mi caso particular, pues fui haciendo mezclas entre lo que era una poesía más narrativa y una poesía lírica. De hecho, hay un poema en un libro que se llama Las prisas de la ruina, que es un libro que escribí mientras mi padre agonizaba, en donde se ve muchísimo ese juego entre el objetivismo y la lírica. Es un poema largo, en donde entra una sección un poco objetivista y va un verso lírico, otra sección objetivista y va un verso lírico, otra sección objetivista. Pero es un recuento de los momentos que más me unieron con mi padre, ¿no? O de los momentos en los que yo le dije adiós, pero era él el que dio el adiós final en su muerte, su partida. Él dio el adiós final. Entonces, me gusta mucho el juego, pero obviamente nosotros somos hijos de la lírica y somos hijos de los poetas líricos colombianos, así como somos hijos, por muy mal que nos pueda caer, de García Márquez, que es un gran escritor. Ahí Alejandra Becerra me hace caras, pero no era un buen ser humano. Y además nosotros, como los escritores actuales de Colombia, pues tenemos que empezar a generar los parricidios. Los parricidios es matar al padre. ¿Por qué tienes que matar al padre? Porque tú también quieres existir, porque tú también quieres ser. Entonces, en mi proyecto En Busca de Poetas, me acuerdo ahora, es que pasé por tantos lugares. Bueno,
había un gran poeta de una región en Argentina, de Córdoba, al sur de Córdoba, y entonces había un par de poetas muy underground, y entonces me reuní con ellos una noche y fuimos a tomar cerveza y así a uno de estos bares underground, y ellos se reían porque se habían ido a mear, decía, y nos meamos en el árbol abuelo lo tenía en la punta de la lengua y se me fue, del poeta Güero, que escribió un gran poema de un árbol centenario de 200 años que existe al sur de Córdoba, y ese era un gran poeta de la región, y ellos decían que habían cometido el parricidio yendo a mearse en ese árbol en donde todo el mundo va y se toma fotos con el árbol que es un gran abuelo. Entonces, de alguna manera, pues todas esas influencias, de verdad que fui muy afortunado de poder realizar ese proyecto, y es un proyecto que quiero seguir realizando y que quiero darle culminación, y culmina aquí en Colombia, porque el gran finale era llegar a Colombia, hacer el proyecto aquí, pasar por todas las ciudades y hacer una suerte como de gran antología de poesía latinoamericana por tomos. Pero bueno, una cosa es lo que imaginamos y otra cosa es cómo se va imponiendo la vida con todas sus cargas, etcétera, y ahora pues con la editorial Escarabajo no me queda tiempo ni siquiera para ir a recabar todo ese material tan interesante, las voces, las palabras, la filosofía de tantos poetas latinoamericanos, incluso que ya se han muerto, que me iban hablando y yo iba como un escriba escribiendo un cuaderno de viaje en donde me hablaban con una filosofía superior, superlativa, gente muy inteligente, gente que había estudiado la poesía durante años, que se sabía los trasfondos poéticos de cada una de las regiones de América del Sur con absoluta brillantez. Todo esto está ahí en borrador y hay que sacarlo. Bueno, y para digamos cerrar el último capítulo o la última parte de este texto, está Lotófago. Hay dos, digamos, como dos grandes momentos para mí en Lotófago. El primero es, bueno, esta imagen de devorar la flor, ¿no? El poema se llama, de hecho, sí, me comí tu flor. Y hay una segunda parte que a mí la sentí muy caribeña, sentí el sol en la cara leyendo esto. Hay imágenes de Cartagena, hay imágenes de Santa Marta, hay vallenato, hay todo este misticismo del Caribe, ¿no? Que es un misticismo que, digamos, grandes poetas colombianos como Raúl Gómez Hattin nos dejaron ya entrever que hay mucho misterio en ese Caribe caliente y digamos como húmedo. Estas dos partes terminan este libro, que es una visita, digamos, a unos paisajes internos, a unas ciudades que se construyen y se derrumban y son derrumbadas durante el libro. Entonces, bueno, vamos a entrar ya, yo creo que en un espacio de unas últimas lecturas, creo que nos queda un poco de tiempo, a leer unos cuantos poemas a petición de aquí de los que estamos presentando. Nos ganamos el honor de escuchar algunos poemas que nos gustaron, y si de pronto alguien tuviera alguna pregunta antes de iniciar esta parte de la presentación, este es el momento. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna impresión sobre lo que ha sucedido, y si no,
Entonces pues vamos a iniciar. Yo quisiera escuchar el poema que está en la página 120 precisamente. Lo disfruté bastante. Me comí su flor. 1. Me comí su flor. La reduje a pedazos pequeños que mastiqué con gusto. Su estructura compleja se quebró en mi boca. Besé el pistilo y sentí el placer de llegar al centro, devorarlo todo. Me supo a polen. 2. Me comí su flor. Pericarpio, mesocarpio y endocarpio. Todo lo consumí. Me comí su flor. Me supo a frutos rojos, a miel y minerales. 3. Entre ella y yo, una atracción poderosa. Ella, de esencia suave, yo, un antiguo caníbal. Bebí su vida, devoré sus músculos, sus tendones, sus nervios, devoré sus vísceras. Me entretuve reinventando sus formas. Me supo a carne y a sudor. 4. Mastiqué su flor hasta llenar mi boca de sangre. Me di un festín. Me cedió su esencia, su vida. Comí toda su flor. 5. Parecía una libélula. Se dejó devorar. Desgarré su tórax, del que salían sus transparentes alas membranosas. Dejé para el final su abdomen largo. Me comí su flor. Me supo a alas. Gregorio en mi esqueleto. Cualquier cambio, incluso el más deseado, trae consigo alguna tristeza o nostalgia por el pasado. Franz Kafka. 1. Usted habla con decisión y tiene zapatos grandes. Yo recto como un escarabajo. 2. Soy la vieja cometa que volaba con papá. Usted, aquel mar de Santa Marta que conoció de la mano de su madre. 3. Seremos esa luz encendida en la hermosa habitación desocupada. Paula al atardecer. Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mis sufrimientos. Miguel Morales. Encuentra la respiración rápida en el roce de mis dedos, bajo el canto de las vocales, el ardor en la llanura de su vientre. La abertura de sus párpados llama a la dulzura de su voz. Las notas de un vallenato encienden sus pómulos colorados. El río que la atraviesa funda un nuevo inicio en la palabra. Les leo este mientras encontramos lotófago. Mitenia. 1. La tenia es un gusano con forma de cinta larga en mi intestino. Comparto una vieja relación con ella.
es plancheta y pálida, de color marfil. Come lo que yo como, sin saciarse. 2. Unos anillos abandonaron mi organismo y alertaron su presencia. Desde entonces advierto en mis adentros su movimiento serpentino. ¿Qué otras amenazas recónditas desconocen los nervios de mi cuerpo? 3. Es raro admitir una vida sujeta a mi entraña. Un ser sin ojos, invisible y sin sexo. Baila y se oculta como espía. 4. Camino las calles de la ciudad temeroso de sus labios. El médico me indica beber unas píldoras y esperar el desenlace. Me purgo, olvido su contorsión y vuelvo a mi escritura. 5. En el baño poso la mirada sobre el espejo del inodoro. Se abre el golpe en floración. La veo afuera ya. Una maraña indefinida, turbia como ella sola, con su cuerpo enredado entre su propia espesura, parece venir de otro planeta. Bajo de inmediato el agua y con el pálpito del instante queda retratado su final. Yo creo para terminar, ¿cierto? Sí. Lotófago. Soy un hombre, como flores, y beso. Es muy difícil no envidiarle ese poema a Eduardo. Ojalá lo hubiera escrito yo. Bueno, pues les agradecemos mucho. Yo siempre he sido un apasionado de la poesía desde muy niño, y yo estoy seguro de que la poesía, la única forma de que la poesía siga viva es si siguen habiendo espíritus como el de Eduardo, como el de la editorial Escarabajo, pero también como el de ustedes, que se toman su tiempo hoy, un día festivo, un día de celebración de las luchas, del trabajo, y se toman el tiempo de estar acá, de escuchar poesía, de leer poesía. Los invito, los sigo invitando a que se acerquen y a que abracen a la editorial Escarabajo, a que conozcan poetas nuevos, a que lean el libro de Eduardo, pero también a que lean otros libros de poesía, de novela, de narrativa, de lo que quieran. Pero lean por gusto, lean por amor a la poesía. Son ustedes los que la mantienen viva, los que la mantienen todavía aquí respirando y sangrando. Entonces, pues para mí ha sido un gusto esta presentación. Siempre será un honor asistir al nacimiento de uno de los libros de Eduardo. Siempre será un honor asistir al nacimiento de uno de los libros de Escarabajo. Y espero que ustedes terminen de tener un hermoso día, que puedan disfrutar de estos poemas con calma, y que puedan seguir amando las letras de la manera en la que las amo. Muchas gracias. El libro lo tenemos, qué pena, el libro lo tenemos a la venta aquí afuera y en los stands de Escarabajo, pabellón 6 y pabellón 13 o 15. 17, 6 y 17, sí. Entonces, bueno, vamos a tener también, si quieren adquirir aquí mismo el libro, vamos a tener al autor firmando los ejemplares. Ya te comprometí. Entonces, muchas gracias.